y es siempre clave para mejorar en cualquier área tomar nota de los casos de éxito. Precisamente por eso nuestra entrevista en estudio de hoy nos permitirá entender cómo Brasil es una potencia del deporte paralímpico de nuestro continente. ¿Cómo lo han logrado? Nos acompañan en estudio Edilson de Alves da Rocha, o Tubiba, como conocen a este brasileño en el mundo paralímpico, quien es exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y también está aquí con nosotros Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, quien organizó la visita a nuestro país de Tubiba. Bienvenidos y muchas gracias a ambos por acompañarnos. Para comenzar, don Edilson, ¿cómo fue que Brasil tomó ese gran salto para potenciar el desarrollo del deporte paralímpico en Sudamérica, ¿verdad? Porque empezó en Brasil, pero eso impacta al resto de países vecinos. Sí, la experiencia de Brasil se necesitó un cambio de la postura de las organizaciones brasileñas de deporte paralímpico, de discapacidad, que pasa que siempre teníamos uno o dos atletas destacados, pero no teníamos proyecto, no teníamos financiamiento para nuestro proyecto. Que pasaba que hacíamos un programa puntual, un proyecto puntual, en año siguiente no es posible seguir con el programa. En 2001 creóse una ley de las loterías en Brasil, que llamamos las loterías, como 3% de recursos de las loterías son destinados al deporte. 34% de este 3% van para deporte paralímpico. Desde entonces tenemos un recurso regular. Ahí podemos hacer un trabajo a largo plazo, un planeamiento pensando qué queremos para 2004, qué queremos para 2008, qué queremos para 2012, y ahí conseguimos trabajar año a año. Y una ferramenta fundamental fue la creación de competencias seguidas. Los atletas brasileños treinaban y no había competencia. No tenía cómo medir si estaban en el camino cierto. Nosotros creamos con recursos un circuito caixa, un circuito de atletismo, natación, de pesas con 7 etapas brasileñas. Entonces los atletas tienen como entrenamiento que es primera etapa, segunda etapa, clasificación para una competición internacional. Entonces yo creo que los cambios de la ley, los reconocimientos del deporte paralímpico como una organización deportiva en Brasil, y este financiamiento seguro nos proporcionó crear un planeamiento a medio, a corto, medio y largo plazo. Y Andrés, justamente con lo que mencionan del caso de Brasil, nosotros estamos en un proceso de transición y requerimos de una modificación a la ley del deporte para que en Costa Rica podamos tener, como en Brasil, recursos propios y una oficialización de nuestra representación ante el ente internacional que es el IPC. ¿Qué de estos cambios que ha hecho Brasil fuera de lo legal podemos nosotros decir, bueno, eso es una pista hacia dónde tenemos que ir en Costa Rica? Bueno, primero que todo agradecer la oportunidad de estar acá. Nexus siempre ha sido un aliado en todo lo que es el deporte paralímpico. Y bueno, el objetivo principal de la visita de Tubiba es ese. Casi que la estructura está muy parecida a como inició Brasil. Obviamente tenemos que adaptarla a nuestra realidad nacional. Y bueno, como ya lo dijiste, la ley es el principal problema que tal vez tenemos, que no hay una claridad sobre cómo se tiene que manejar el recurso por medio de una ley o cómo se capta también el recurso de otras organizaciones. Entonces, al final el objetivo era que cada organización vinculada a lo que es deporte convencional y también deporte adaptado, deporte paralímpico, empezara a ver las necesidades desde las comunidades. ¿Por qué? Porque aquí no solamente es ese problema, tenemos el problema también de programas, de desarrollo de programas. Comunidades, cantones desconocen que existe el deporte paralímpico. Entonces, el objetivo principal fue traer a la mayor cantidad de cantones que se pudieran para que empezaran a ver esa necesidad de ver cómo involucramos dentro de nuestra estructura el deporte para personas con discapacidad, porque al final no es que todos van a llegar a ser atletas de alto rendimiento, hay que habilitar programas recreativos de actividad física y ya deportivos. Entonces es parte de una estructura que tenemos que ir poco a poco, pero no descuidando la ley, no descuidando
la parte de programación a nivel nacional, la parte de desarrollo, la parte de selecciones nacionales, etc. Así, Nexos es una producción de la Universidad de Costa Rica que promueve la inclusión de personas con discapacidad y adultas mayores. Síganos en Facebook, Instagram y YouTube como Nexos Canal 15. Si se acaba de unir a nuestra transmisión, le cuento que estoy en compañía de Dilson Trialvis da Rocha, o Tubiba, como es conocido en el mundo paralímpico, exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y con Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, quien organizó la visita de Tubiba a nuestro país, y estamos conversando sobre cómo la estrategia de desarrollo del deporte paralímpico de Brasil puede darnos pistas a nosotros costarricenses para aplicarlas al contexto tico. Nos decía don Edilson algunos de las transformaciones que permitieron este boom del deporte paralímpico en Brasil, que incluso, bueno, se ve coronado con los Juegos Paralímpicos de Río 2016, siendo Brasil una sede y obteniendo el 8º lugar del mundo en este, el mayor evento del deporte paralímpico. ¿Cómo se gestionan los proyectos? ¿Cuál es la clave para la gestión de proyectos vinculados al deporte paralímpico? Para empezar en las comunidades, como decía Andrés, ¿verdad? ¿Cómo lo hacen en Brasil, siendo un país muchísimo más grande que Costa Rica? Sí, este es un gran desafío, creo que es el mayor desafío que tiene que hacer acá. Para Brasil fue muy difícil, muy difícil. ¿Qué pasa? Que tiene que hacer un trabajo para concientización de los gobiernos de la ciudad, de las estados, de las regiones, acá como cantones, ¿no? De los cantones, que tiene que mudar la percepción de cómo se ve a persona con discapacidad, para que se inicie práctica desportiva, que não se crie atleta de alto rendimento, mas que se inicie, que é importante que a pessoa com discapacidade tenha oportunidade, as mesmas oportunidades que as pessoas sem discapacidade. E uma vez que tem deporte haciendo, se movimentando, aí se interessa por um deporte que se pratica. Então, em Brasil passava o mesmo que acá, não havia programa de deporte en los municipios. Y ahí fue un trabajo de Comité Paralímpico en cada municipio, capacitar a las personas, crear un programa, programa de desenvolvimiento, programa de recreación, y a partir de entonces descubrimos un talento, descubrimos una persona con un poco más de capacidad, mas pasó bastante por una mudanza de percepción, una mudanza de conciencia de los gobernantes, y desde entonces crió-se una máquina que se fue, un trabaja, otro trabaja, y hay una competitividad. Si São Paulo tiene un buen time, Río también quiere un buen time. Entonces acabó-se creando una automáticamente estructura, claro. Una estructura, sí. Andrés, ¿cómo lograr que en los comités cantonales del deporte se empiece a practicar el deporte paralímpico como una actividad para la población, ¿verdad? Y era lo que mencionábamos antes, cómo ir captando esos talentos para lo competitivo, pero también para el acceso al deporte como un derecho. Sí, bueno, parte de la estrategia que digamos que definimos hoy al cierre del curso es escuchar necesidades de los presentes, de las organizaciones. Había gente de la Caja, había gente del MEP, había gente de comités cantonales, de federaciones convencionales, porque aquí también no estamos hablando que Federación Paralímpica es la responsable de todos los deportes, porque al final, por medio de un lineamiento internacional de cada federación específica, viene también ese deporte. Entonces, es también informar y al Instituto Costarricense del Deporte también esos lineamientos, para que sepan que hay que apoyar o aumentar un poco más el presupuesto a esas federaciones que lo ocupan. Entonces, el ejercicio que hicimos fue escuchar necesidades, ver qué deportes se desarrollan en los cantones, para también ir bajo la línea de esos deportes. Si tienen conocimiento de personas con discapacidad en sus comunidades, o si ni siquiera lo tienen, que si saben de entrenadores o de personas que tienen algún conocimiento o de por lo menos el interés de trabajar el deporte paralímpico, porque ya eso nos da una base de ver cómo iniciamos, de ver qué proyecto le presentamos a ese comité o a esa organización. Claro, hay que hacer un mapeo primero para ver las necesidades y también, bueno, cómo la mejora de un país en el desarrollo del deporte paralímpico puede también
fomentar que en los países vecinos también haya un incremento en la práctica y un perfeccionamiento de las diferentes disciplinas. Desde el 2003 nos dedicamos de lleno a promover la inclusión de las personas con discapacidad y personas adultas mayores. Hemos venido conversando con Edilson Gialvis da Rocha, o Tuviva, como es conocido en el mundo paralímpico, exdirector técnico de las disciplinas deportivas del Comité Paralímpico de Brasil, y también está aquí con nosotros Andrés Carvajal, presidente de la Federación Paralímpica de Costa Rica, organización, quien trajo aquí a Tuviva al país. Y cómo gestionar de manera exitosa proyectos que promocionen el deporte en personas con discapacidad. De eso estamos conversando hoy. Decíamos anteriormente que el desarrollo del deporte paralímpico en Brasil ha permitido que, por ejemplo, en Colombia también se empiece a ver un aumento en la cantidad de atletas que participan en certámenes internacionales. La cantidad de medallas aumentó significativamente en las últimas competencias también para Colombia. ¿Cómo ese impacto que usted bien decía, bueno, si Sao Paulo tiene un buen equipo, Río de Janeiro quiere un buen equipo, pero también eso permite que si mi país vecino es Colombia, quiera competir con Brasil? ¿Cómo también Brasil ha ayudado a que los otros países del sur pues también mejoren en este ámbito? Sí, claro. Exatamente esto. Siempre tenemos los ejemplos, ¿no? Nosotros queremos seguir nuestro vecino, nuestro concurrente. Y Colombia, sí, Colombia fue el primer país con quien Brasil firmó un convenio. Los colombianos estuvieron en Brasil, ficaron como 10, 15 días conosco trabajando, qué tipo de proyectos hacen. Y hay hoy en Colombia un proyecto muy parecido. Nosotros investimos mucho en visibilidad y con televisión. Llevamos un grupo de TV para Atenas, para Pekín, y desde entonces siempre hay visibilidad. Un ejemplo, André Brasil, un atleta multimedalista de natación, conoció el deporte paralímpico viendo Clodoaldo en la TV. Entonces, el investimento en deporte como en comunicación fue importante. Y Colombia, cuando fue en Brasil, aprendió lo mismo. Hacen lo mismo en Colombia. Hoy nosotros tenemos una preocupación con Colombia. Ha crecido mucho, ha crecido mucho. Primero país con quien hacemos un convenio, Chile, seguir lo mismo. También hacemos un convenio con Chile, también ha crecido Chile. Argentina, un poco menos, un poco más. Mas, ¿qué pasa es que siempre seguimos un ejemplo. Y es importante para Brasil y para América que tengan una región fuerte, para que podamos hacer encontros, para hacer competiciones regionales, competencias regionales, para que no se gaste tanta plata para ir a Europa, ir a Asia, para que tengan una posibilidad de entrenamiento y claro, competencia. Esos fogueos en casa, más cercanos y sí, con atletas que se midan a esa manera. Andrés, ¿podremos decir que Costa Rica podría ser el Brasil de Centroamérica? Estamos en el momento oportuno para potenciar desde nuestro país el deporte paralímpico y empezar a promover esa competencia, ya bueno, por ejemplo, de cara a los Juegos Paracentroamericanos que serán en Nicaragua en enero próximo. Bueno, se inicia un proceso creo que muy importante. De hecho, dentro de las tareas que hay en próximas semanas es también generar un convenio de cooperación con Brasil para que tanto la organización, Federación Paralímpica, el Instituto Costarricense del Deporte, crezcamos en formación, en capacitación, porque la única manera es esa, buscar aliados que nos ayuden a crecer. Ordenar un poco también la estructura que tenemos, que obviamente es responsabilidad directa de nosotros, y creo que adelantar el término que seremos el Brasil de Centroamérica es muy oportuno, pero muy pronto, perdón, pero tenemos que trabajar. O sea, aquí no queda más que trabajar y trabajar para alcanzar el desarrollo del movimiento como tal, para alcanzar que todos los tipos de discapacidad tengan acceso primeramente a lo que es la actividad física, a lo que es la recreación y ya después a lo que es el deporte. Es creo que una de las cosas principales en esto, es un derecho que tienen las personas con discapacidad que lastimosamente no se está dando. También es un tema de accesibilidad, no solo al deporte, sino también en la parte de infraestructura. Nada hacemos teniendo un programa si tenemos instalaciones que no cumplen con la ley, que no podemos tener todo un personal capacitado, entrenadores, clasificadores, pero al final el gimnasio tal vez no tiene el acceso para que llegue una persona en silla de ruedas, por ejemplo. Entonces es parte de ir cambiando diferentes organismos. Esto, como les digo, es algo muy importante que se logra y es
parte de la función que tenemos como entes responsables del desarrollo del deporte paralímpico y aparte de eso, nuestro compromiso con la persona con discapacidad. Así es, pues les agradezco muchísimo a ambos que hayan venido a compartir un poquito de todo lo que tenemos que trabajar para el desarrollo del deporte paralímpico en Costa Rica y en el continente en donde nos encontramos, en los Parapanamericanos, con Brasil también, y es un gusto ver cómo ha crecido en el continente este deporte. Muchísimas gracias a ambos.